Ya estamos 5 de mayo, como si nada. Y se acerca este Día de la Madre. Ya vamos a empezar a ver también algunos padres celosos por ahí, porque al padre no se le hace tanta bulla. Yo meditando un poco acerca de esto, me ponía a pensar cómo es que Dios puso en el padre y en la madre cosas tan diferentes y cómo se complementan. Y yo no sé si ustedes se recuerdan qué dice Proverbios 14:1. A ver, ¿sabe alguien por ahí qué dice Proverbios 14:1? Si alguien lo tiene. Ajá. Gracias. Para los que no escucharon, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia dice con sus manos la derriba. Y cuando yo leía este versículo, este pasaje, decía, sí, pues qué responsabilidad de la mujer. Pero fíjense que nosotros debemos entender que en la construcción de un hogar, en la construcción de una casa, pues efectivamente la mujer tiene un papel muy importante. De hecho, meditando yo aquí en esto, decía yo, un hombre nunca podría hacer las cosas que hace una mujer en el hogar. No podríamos. Yo me conozco, yo no podría hacer lo que mi esposa hace, no podría hacerlo. Igual mi esposa no podría hacer las cosas, o las esposas no pueden hacer las cosas que los hombres hacen. Al final no pueden. Yo no he visto a una mujer dejando calcetines por toda la casa, ¿verdad? Tirados. Creo que no pueden, solo los hombres podemos hacer eso. Bueno. Pero fíjense que cada uno de nosotros, ya viéndolo desde un punto de vista más serio, cada uno de nosotros tiene un papel diferente, y el papel de la mujer es realmente importante. Pero fíjense que cuando estaba meditando para este tema, vino a mi mente este pasaje, y desde el principio vino a mi corazón, y en base a esto quiero compartir unos pensamientos con ustedes. Y quiero que me acompañe a Salmo 127. Salmo 127, 1. Y vamos a leer solamente este versículo, como ya está aquí en la pantalla, y vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y quiero centrarme en esta primera parte donde dice: si Jehová no edifica la casa. Cuando nosotros pensamos en una edificación, piensa en cualquier estructura grande. Yo no sé si a usted le gusta ver aquellos programas de megaestructuras que pasan en los canales de televisión culturales, y usted empieza a ver cómo construyen grandes rascacielos, y empieza a ver usted cómo ponen las bases, cómo tienen los grandes retos de subir aquellas vigas hasta 80, 100 metros de altura. Estoy exagerando un poco, ¿va? Suben planchas de vidrio, y es una logística que tienen que elaborar para poder hacer una construcción de esa magnitud. O pensemos en construcciones históricas, ¿verdad? El famoso Taj Mahal en India, que hasta hay una historia de cómo fue que se construyó. Y bueno, podríamos entrar a hablar acerca de cantidad de monumentos, de edificios que el hombre ha hecho. Pero hay una cosa que yo quiero que pensemos por un momentito. Cada vez que nosotros vemos una de estas cosas, siempre hay alguien detrás en la construcción. ¿No le parece que eso es bastante curioso? Que uno observa una edificación, y lo primero que se pone a pensar es: ¿quién lo construyó? ¿Cómo hicieron para construirlo? Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, yo soy muy curioso. Y me pongo a pensar, ¿cómo hicieron para subir eso ahí? ¿Cómo hicieron para poner eso acá? Y siempre entendemos que hay alguien detrás, alguien que construyó eso que nosotros podemos observar, y de lo cual nosotros nos maravillamos. Siempre hay alguien ahí. Es que todas esas edificaciones dan a conocer muchas cosas de las personas que construyeron. Por decirlo de alguna manera, si usted ve un edificio grande, una torre enorme, usted piensa quién lo construyó. Entonces es fácil imaginarse que la persona que lo construyó, el que estaba detrás de todo este proyecto, era alguien que en primer lugar tenía una visión grande, porque si no tiene una visión grande no podría hacer algo de esa magnitud, no se podría. Si vemos nosotros los detalles, vamos a ver entonces cuál es la forma de pensar de esta persona. Tiene muchos detalles en oro, por ejemplo.
Entonces decimos, es alguien que le gusta ese tipo de cosas. A esa persona que lo construyó, le gustan esos detalles. Yo estaba pensando y meditando acerca de la construcción del templo de Salomón. Y les voy a hacer una pregunta y les voy a dar un chivo de una vez. A ver, ¿quién construyó el templo de Salomón? Pues ya les di el chivo. ¿Quién construyó el templo de Salomón? Salomón. Salomón construyó el templo de Salomón, ¿verdad? Es para que se despierte un poquito, no quiero que se me vaya a dormir por ahí. Fíjese que el templo de Salomón tenía características, y digo tenía porque ahora ya no existe, fue destruido, pero tenía características impresionantes. Yo estaba leyendo algo acerca de esto, me llamó mucho la atención que el templo, alrededor del santuario, había unas cámaras, eran como unos cuartitos, por decirlo así. Y dice que esas cámaras, las paredes por dentro de esas cámaras eran escalonadas. La pared en la parte más baja era ancha y más arriba se hacía un poquito más angosta y más arriba un poquito más angosta, y la razón era muy sencilla, muy práctica. Cuando Salomón construyó esa casa no quería que se rompieran las paredes del templo para meter vigas, porque eran 3 niveles lo que él iba a construir allá afuera, eran 3 niveles. Y entonces él dijo, no queremos romper esas piedras para meter las vigas. Entonces sobre cada uno de esos escalones descansaban las vigas. Habían detalles impresionantes en ese templo. El santuario todo por dentro estaba cubierto de oro. Era algo maravilloso para ese tiempo. Y si existiera en este momento, yo estoy seguro que sería una de las maravillas del mundo, porque la forma en que fue construido era de verdad extraordinaria. Es bien interesante que dice que Salomón no quiso que las piedras se tallaran ahí en el lugar donde se iba a construir el templo. Dice que las tallaban en otros lados y las traían a medida y las colocaban en su lugar, cada piedra en su lugar, de tal manera que dice la palabra que no se utilizaban herramientas para tallar esas piedras en el templo. Y todo eso usted si lo quisiera ver, está en 1 de Reyes 6, y ahí en el capítulo 6 narra todo esto. Lo que quiero llamar su atención es a la manera en cómo construyó este templo Salomón y qué nos dice esa construcción acerca del carácter de Salomón. Fíjense que es bien interesante este personaje, Salomón, hijo de David. David, un hombre de guerra. De hecho, por ser un hombre de guerra, Dios no permitió que David le construyera el templo, sino que dijo que Salomón le iba a construir el templo. David era un hombre guerrero. Y David fue alguien que conquistó territorios a través de la guerra, y él mantuvo ese crecimiento y conquistas, y todo lo que tenía que ver con guerra era lo que caracterizaba a David. Nosotros conocemos a David por sus alabanzas, por los salmos, por su vida de comunión con el Señor, pero realmente David era un hombre apasionado, pero también era, como decimos en buen chapín, de armas tomar. David era alguien de guerra. Pero viene Salomón. El reinado de Salomón se caracteriza porque fue un reinado de paz. Es decir, durante el tiempo de Salomón, el reino se extendió aún más que en el tiempo de David, pero no lo hizo por las armas. O sea, sí, había ejército y toda la cosa, pero la principal característica que tenía el rey Salomón era que Salomón era un diplomático, vamos a decirlo de esa manera. No sé si ustedes se recuerdan la historia cuando vino una reina, la reina de Sabá, y vino a conocer a Salomón, y vino a conocer la ciudad y el templo, el palacio del rey, y ella quedó maravillada de lo que vio, y quedó maravillada de la sabiduría de Salomón. Es decir, Salomón no era un hombre de guerra, y por eso fue que Dios permitió que él construyera ese templo. Pero en la construcción de ese templo podemos ver el carácter de Salomón. Un hombre que le gustaba la estética, podríamos decir de alguna manera. Era un hombre que le gustaban los detalles. Podemos verlo en la construcción del templo de Salomón. A él le gustaba todo ese tipo de cosas y logró hacer algo maravilloso. Ese templo era maravilloso. Así que esto nos debe llevar a meditar acerca de algunas cosas. Yo aquí tengo 3 pensamientos. Se los voy a decir rápidamente. En primer lugar, toda edificación dice mucho de la persona
que ha edificado. Toda edificación dice mucho acerca del carácter del que edificó, lo que les decía con Salomón. La edificación que nosotros podemos ver nos habla acerca de la visión que una persona pueda tener. Y no estoy hablando solamente de grandes edificios. Su casa, mi amado hermano, cuando usted construyó su casa, usted tenía algo en mente, usted estaba visualizando algo. Y muchos de nosotros, y yo me incluyo, cuando ya estaba terminada nuestra casa, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó y nos ha pasado muchas veces, y con mi esposa hemos hablado mucho de esto. ¿Cómo no hicimos esto de este lado? ¿A cuántos les ha pasado? Mi esposa a veces me dice, mira, ¿por qué no cambiamos de lugar el lado donde está el gabinete de la cocina? Sí, pues, solo que no es tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo no lo pusimos de este lado? Me decía, hay más luz. Esos pequeños detalles. Y bueno, nosotros teníamos en ese momento teníamos una forma diferente de ver las cosas tal vez. Pero la forma en que fue edificada nuestra casa habla mucho acerca de la visión que teníamos en ese momento. Yo les voy a hacer una confesión aquí. Y no sé cuántos se van a sentir identificados o me van a decir, mire hermano, usted sí, qué mal se vio. Pero bueno, se los voy a decir de todas maneras. Fíjense, cuando nosotros construimos nuestra casa, éramos solo los dos, todavía no teníamos hijos. Y bueno, yo no sé qué estábamos pensando, pero hicimos un solo cuarto. Y ahora les da risa, ¿verdad? Un solo cuarto en la casa. Y bueno, nos pasamos a vivir ahí contentos y todo. ¿Qué si vino el primero? El Señor nos bendijo con el primero, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ni modo, mala costumbre que tuvimos en un tiempo, ¿verdad? Nos amontonamos todos en el mismo cuartito. Y el Señor nos bendice con el segundo. Híjolas, ¿y ahora qué hacemos? Ya viene el segundo. Bueno, hicimos un proyectito por ahí, hicimos un segundo cuarto. Para eso nos alcanzó. Hicimos un segundo cuarto. Ahora entonces ellos ya tienen su cuarto, nosotros tenemos nuestro cuarto y ahora con la ayuda del Señor pues estamos ampliándonos un poquito más ahí. Pero el punto es este. Fíjense que cuando nosotros construimos la casa y ya viéndolo más desapasionadamente, como decimos por ahí, nos dimos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que cuando la construimos no la hicimos pensando o teniendo la visión de que íbamos a tener a nuestros hijos ahí. Yo no sé qué nos pasó. Por eso digo, usted puede decir, hermano, viste, qué mal. Pero es la verdad. Lo que nosotros construimos denota cuál es nuestra visión. Yo siempre me pongo a pensar, cuando se construyó o cuando se hizo la planificación de nuestra ciudad, yo creo que nuestra ciudad no se planificó para que sea tan grande como lo es ya. Calles angostas en el centro, calles de un solo carril donde se hacen a trancazones, ¿verdad? Los que hemos sido víctimas de eso, sabemos de lo que estoy hablando. No se planificó, no se tuvo una visión, ¿verdad? Pero toda edificación nos habla acerca de la visión de una persona y también nos habla de sus expectativas. Eso tiene que ver con la visión. Segundo pensamiento, todo lo que hacemos en nuestra vida se puede comparar con un edificio. Todo. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión, la crianza de nuestros hijos, todo se puede comparar con una edificación. Eso es así, cada vez que nosotros hacemos algo, estamos construyendo para eso que está delante de nosotros, para ese entorno que tenemos. Por eso, cuando estamos hablando de esto, la aplicación más práctica que le vamos a hacer es la edificación de nuestra casa, pero no nuestra casa material, sino de nuestra familia. Porque lo que nosotros hagamos hoy con nuestra familia es una edificación. Y aquí es donde yo quisiera señalar un punto importante acerca de este pasaje que leímos de Proverbios 14. Yo les decía a mis hermanos del discipulado el otro día, si pues en este pasaje nosotros, Proverbios 14 dice, la mujer sabia edifica su casa. Bueno, entonces la responsabilidad de edificar es de la mujer. Entonces el hombre tranquilo, nos cruzamos de brazos y que la mujer construya. Pero fíjense que no, Jesús en el pasaje ¿se recuerdan ustedes cuando habló de los dos cimientos? Dice, a todo el que escucha mis palabras y las pone por obra, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que al final estamos empatados.
Todos somos llamados a construir. Y nosotros como esposos tenemos también una gran responsabilidad. Aquí le voy a hablar un momentito solamente a los esposos. Tenemos una gran responsabilidad y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Vea lo que dice. El viernes nos compartieron un pensamiento y decía el hermano algo que nosotros hemos escuchado por ahí. Muchas veces los hombres se casan pensando, estoy buscando quién me termine de criar, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa frase por ahí, verdad? Pero vea lo que dice este pasaje, Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos aquí que hace una analogía entre el papel de Cristo con la iglesia y el papel del esposo con la esposa, y dice que el esposo, Cristo, edifica a la iglesia para presentársela a sí mismo santa y sin mancha. Y entonces esto nos tira a nosotros un balón de oro a los esposos. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestras esposas delante del Señor, y nuestra responsabilidad es edificarlas. Alguien dijo por ahí: cada hombre tiene la mujer que se merece. Y es que de verdad nosotros como esposos tenemos que trabajar en esto. Nosotros tenemos que ser los primeros en ayudar a nuestras esposas a crecer. Nuestra esposa no es una sirvienta, mis amados hermanos. Usted lo debe saber, lo debe tener bien claro. No es una sirvienta. Su esposa es alguien en quien usted puede trabajar y sacar lo mejor de ella. Yo no sé si usted ha visto alguna vez a su esposa de esa manera, que usted pueda decir: ¿en qué puedo ayudar a mi esposa para que ella logre sus metas, sus sueños personales? Porque de seguro los tiene. Y créame, los sueños de su esposa están al lado suyo. Y usted juega un papel importante en todo esto. Y es algo que el Señor demanda de nosotros. Es que en la edificación de nuestra familia todos tenemos una participación, y una participación muy importante. Otra vez, el hombre nunca va a poder hacer lo que hace una mujer. Una mujer nunca va a poder suplir el lugar del hombre. Alguien dijo por ahí una vez, yo lo leí, decía: ahora que viene el Día de la Madre, se oyen mucho esas frases de saludo a las madres que han sido madre y padre al mismo tiempo. Y a mí me pareció muy interesante algo que escuché una vez y decía: eso no existe. Nadie puede ser madre y padre al mismo tiempo. Claro, hay mujeres que pasan esta situación difícil y tienen que trabajar y fajarse, pero nunca van a ocupar el lugar del padre. Cada uno tiene un lugar específico en la casa. Entonces todos debemos trabajar en esa edificación. En los niños, cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela, al colegio, nosotros debemos estar conscientes que ellos ya llevan un fundamento. Las bases de nuestros hijos se forman en los primeros años, y no es solo de la mamá, sino es de los dos, del papá. Pero se les está formando una base a nuestros hijos, y cuando ellos llegan a estudiar, ellos ya llevan esa base. ¿Cuántos aquí? Voy a hacer un par de preguntas acá. Quiero que me levanten la mano. ¿Cuántos aquí son padres de familia? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano los que son padres, tienen hijos. Y obviamente, ¿verdad? Son padres y tienen hijos. A ver, levanten la mano. Bien alto, así sin temor. Va. Bajen la mano, por favor. ¿Quiénes aquí son padres responsables? Quiero que levanten la mano. ¿Pueden levantar la mano? ¿Padres responsables? ¿Sí? ¿Seguros? Algunos no se animaron a levantar la mano, ¿verdad? Porque como que decimos a veces: es que yo no sé si estoy bien o no. Pero la verdad es que todos
Todos los que somos padres somos responsables, para bien o para mal. Todos somos responsables. Yo soy responsable del comportamiento de mis hijos, ahorita que están pequeños. Ya cuando están grandes, pues bueno, ellos van decidiendo. Yo ahorita, mi trabajo es instruirlo en su camino, para que cuando sea grande no se aparte. Pero si aún así uno de ellos decidiera apartarse, mi trabajo hoy y mi responsabilidad, que no puedo evadir, es guiarlo. Y lo que él haga en esta etapa de su vida, o lo que ellos hagan en esta etapa de su vida, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Así que yo soy un padre responsable, sí, responsable de mis hijos, responsable de lo que hacen, responsable de lo que están aprendiendo, responsable de lo que están viendo. Yo soy el responsable de mis hijos. Espero que usted también entienda que usted es responsable de sus hijos. Tercer pensamiento. Cuando Dios edifica, Él lo hace a través de nosotros. El pasaje que leímos al principio es Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El asunto aquí es, Dios, cuando ha decidido hacer todo lo que ha hecho a través de la historia de la humanidad, siempre se ha valido, o siempre ha utilizado, vamos a decirlo de esta manera, en el buen sentido de la palabra, ha utilizado a hombres normales como usted o como yo, para hacer todo lo que ha querido hacer. Había un tiempo donde Dios iba a traer un juicio sobre la humanidad, pero al mismo tiempo Él quería proveer un camino de salvación. Y entonces llama a un hombre llamado Noé. Y viene a Noé y le dice: Noé, tú tienes que hacer un arca, y le da todas las instrucciones. Durante 100 años estuvo construyendo el arca, pero Dios no vino a clavar las tablas juntamente con Noé. Noé lo tuvo que hacer, pero era Dios el que estaba proveyendo ese camino de salvación, ¿verdad? Dios quería traer al Salvador para la humanidad y había escogido a un pueblo, y quería que de un pueblo especial viniera el Salvador. Entonces llama a un hombre que se llama Abraham, y espera que Abraham, con todos sus defectos y sus características humanas, empiece a caminar en el plan que Dios tenía, porque era Dios el que quería traer el plan de salvación, era Dios el que tenía el plan de salvación, pero se valió de Abraham para proveer ese camino. Jesús iba a venir a la tierra y no iba a hacer que cayera del cielo, ¿verdad? Así como han visto la película de Superman, ¿verdad? Un meteorito y ahí cayó Jesús. No fue así. Buscó a una muchacha con características especiales, y a través de esta muchacha llamada María envía a Jesús a la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la palabra dice que nosotros debemos saber que nosotros queremos que Dios edifique nuestra casa, no vamos a esperar que lo haga de forma milagrosa, vamos a usar esta palabra. De aquí a mañana nuestros hijos son bien portados. No funciona así. Hoy voy a orar y mañana mi esposo se va a convertir en un hombre ordenado. No funciona así. Hoy voy a orar fuertemente y mañana a mi esposa no se le va a quemar el agua. No funciona así, mis amados hermanos. Somos nosotros, como instrumentos de Dios, los que edificamos. Y nosotros debemos tener bien claro esto. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si realmente es Dios quien está edificando nuestra casa? Y lo voy a tratar de decir aquí rápidamente. ¿Quiere saber usted realmente si Dios está edificando su casa? A mí me gustaría decir que sí, que Dios está edificando mi casa, pero hay dos cositas que quiero que consideremos. ¿Cómo podemos saber nosotros si está ocurriendo así? En primer lugar, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Algo tan práctico. ¿Quiere usted saber cómo se ve su casa o su familia?
¿Quiere saber usted cómo se ve? Bueno, yo le voy a dar un consejo. Le iba a decir que le pregunte a los demás, pero la verdad es que si le preguntamos a los demás, nos hacen pedazos, ¿verdad? Entonces, sí, hay gente que, bueno, es para otro día. Pero ¿sabe qué podemos hacer nosotros? Un ejercicio mental. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez, por ejemplo, qué pensaría usted de su vecino si su vecino lo tratara como usted lo trata? ¿Qué diría? Piense usted cómo trata a su vecino. ¿Lo saluda o no lo saluda en la mañana? No lo saludo. Bueno. ¿Qué pensaría yo si mi vecino no me saluda? ¿Que es un engreído? ¿Que es despistado? ¿Qué pensaría yo de él? Bueno, ese es un buen ejercicio. Así usted no termina lastimando su corazón, ¿verdad? Porque si le pregunta a su vecino, le va a decir ustedes por aquí, por allá. Pero se ha puesto a pensar usted, mire, se ha puesto a pensar usted, o haga este ejercicio. ¿Cómo vería usted a sus hijos si usted fuera el maestro o la maestra de sus hijos en la escuela o el colegio? Piense un momentito en esto. ¿Cómo se ve su familia? ¿Cómo cree usted que otros lo ven? Al principio de esta enseñanza yo les decía, las grandes edificaciones nos dicen algo acerca de quién ha construido, pero es por lo que la gente ve. La gente se pone a apreciar la estructura, la arquitectura, los detalles. La gente aprecia esas cosas y entonces dice, esto, ¿verdad? Pero sabe que su familia es así. Mucha gente nos está viendo. Mucha gente nos ve constantemente. Cada vez que usted llega al colegio, tenga por seguro, los maestros, cuando usted sabe, ya sé quién, el papá de quién es. Ya se vino el papá de Pepito. ¿Verdad? ¿Cómo se ve su familia? ¿Cómo se ve? ¿Qué piensa nuestra familia cercana de nosotros? Nuestros tíos, nuestros primos. ¿Qué piensan? ¿Cómo cree usted que nos ve? Y otra vez les digo, tampoco necesita irles a preguntar porque otra vez lo van a hacer pedazos. Pero la forma en que los tratan a ustedes dice mucho acerca de cómo los ven a ustedes. Si cuando ustedes llegan, siguen hablando palabrotas y todo, seguramente tienen alguna visión de usted. Piensan que a ustedes no les ofende. Puede ser que no. Hay gente también que le resbala todo, pero puede ser. ¿O será que cuando usted llega dicen, calmémosla un poquito porque a aquel no le gusta ese tipo de cosas? La familia de ellos, siempre que van a comer, oran, se toman de las manos y oran. Entonces mejor no empecemos a comer hasta que oremos o hasta que ellos oren. O incluso les invitan a ustedes a orar cuando hay una reunión familiar. Pasa ese tipo de cosas. ¿Cómo los ven? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a nuestra familia? ¿Cómo ven a nuestra casa? ¿Cómo se ve? Es que cuando hablamos de cómo se ve, estamos hablando del testimonio. Fíjense que hay algo que nosotros muchas veces confundimos. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primero de Samuel 16, 7. Viene Samuel y va a ungir al siguiente rey de Israel. Entonces viene Isaí, el papá de David y todos sus hermanos. Y Samuel empieza a ver a los más altos y dice, este tiene planta de rey, este tiene buena planta. Y Dios le dice algo en este pasaje. Dice, primer libro de Samuel, no sé si lo pueden proyectar por ahí. Y Jehová respondió a Samuel, vean esto, dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces nosotros a veces confundimos este pasaje. Es cierto, lo más importante para Dios es el corazón, pero a veces se nos olvida la parte que está antes de esto, donde dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. La gente nos está viendo, mis amados hermanos, nos ven, nos critican, nos pelan.
Ustedes de las personas que dicen, no, a mí nadie me pela. Sí, hermano, sí lo pelan. Y más de lo que usted quisiera. La gente nos está viendo. Y entonces, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a nuestra casa? ¿Cómo ven a nuestra esposa? ¿Cómo ven a nuestros hijos? ¿Cómo se ve? Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted se cambia la perspectiva de cómo se ve su familia, no cómo la ve usted, sino cómo la verían los demás, le pregunto, ¿será que se vería a Dios en su familia? ¿Será que la gente podría ver a Dios en su familia? Esa es una pregunta para meditar. ¿Será que la gente puede ver el carácter de Dios en su familia, en cada miembro de su familia? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es bueno, ¿sí o no? ¿Será que sí? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Será que cuando ustedes andan por la calle la gente dice, ahí viene este maleta? De verdad. ¿O será que de verdad lo miran como una persona buena? Es decir, buenas intenciones, que no es malintencionada. ¿Será que lo ven así? ¿Será que ven el carácter de Dios en usted? ¿Sabe usted que Dios es benigno? ¿Y sabe qué es benignidad? Es amabilidad. Cuando lo ven a usted, ¿será que ven a una persona amable y pueden decir, este es hijo de Dios? Este dice que es hijo de Dios y es amable. Seguramente Dios también lo es. Porque hay gente, la gente que no conoce a Dios, lo conoce a usted. Y si usted dice yo soy hijo de Dios, ¿van a tratar de ver algo de Dios en usted? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve su familia? ¿Cómo se ve su casa? Es amoroso, es íntegro usted. En su casa se enseña integridad, honradez. ¿Se enseñan estas cosas? ¿Qué piensan los demás de nosotros en su trabajo? ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo se ve? ¿Cómo sabemos entonces si Dios está edificando nuestra casa? En primer lugar, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve nuestra casa? Pero en segundo lugar, si sigue el diseño de Dios. ¿Sabe que Dios fue el que diseñó a la familia? ¿Quién fue el de la idea del matrimonio? Fue Dios. Desde el principio Dios creó a Adán y a Eva y dijo, por tanto se unirá el hombre. Bueno, Adán fue el que dijo esto, pero era el plan de Dios. Por tanto se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y eso fue desde el principio, y Jesús lo remacha, por decirlo de esta manera, en Mateo 7:24. No, perdón, en Mateo 19. Mateo 19, cuando Jesús habla acerca del divorcio. Y dice, en el principio la idea de Dios era que el hombre permaneciera con su mujer, porque le preguntan acerca del divorcio y Jesús dice, es que al principio la idea de Dios no era que existiera el divorcio. La idea de Dios era que el hombre se unía con su mujer y los dos eran una sola carne. Ese es el diseño original de Dios. Pero no. En este tiempo, la mentalidad del mundo, sobre todo el machismo, nos dice, no, el hombre no, ¿cómo va a ser? Como decía alguien por ahí, es que hombre que no tiene dos mujeres no es hombre. Y de verdad hay personas que lo dicen de esa manera. Pero eso no es el plan de Dios. Ese no es diseño de Dios. Ese es diseño de hombres. Y diseño de hombres fracasa. Diseño de Dios prospera. Amén, así es. Entonces viene el pensamiento humano y dice, no, el hombre tiene que tener más de una mujer porque si no, pues no es hombre. Ese no es el diseño de Dios. Estaba leyendo yo el otro día, hace tiempo, leí un artículo donde dice de que una experta psicóloga dijo que antes de que una persona decida casarse debe tener por lo menos 10 parejas sexuales. 10 parejas sexuales, dice. Pensamiento humano. Y eso es lo que están promoviendo en este tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia? No es cierto que la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios. Es que Dios no va
ni con la fornicación, ni con el adulterio. Ese no es el plan de Dios. Y entonces, ¿cuál es el pensamiento suyo? ¿Cuál es el pensamiento que inunda su casa? ¿Es el pensamiento de Dios o es el pensamiento humano? El pensamiento de la psicología. En la educación de los hijos, ahora la psicología dice: no golpee nunca a su niño porque lo va a traumar. Pero ¿cuál es el consejo de Dios en la educación de nuestros hijos? La vara y la reprensión dan sabiduría. Eso está en Proverbios 29:15. La vara y la reprensión, es decir, el consejo de Dios para educar a nuestros hijos no es: no le pegue nunca porque pobrecito. Adolescentes ahorita se miran así como que ¿qué está hablando? Pero es la verdad, es la verdad. Es la verdad. Dios estableció principios para que nuestra familia sea edificada. Y si nuestra familia es edificada conforme al diseño de Dios, entonces va a permanecer. Si no, no. Así de sencillo. Si nuestra familia se empieza a fundamentar sobre el consejo de la palabra de Dios, seguramente vamos a edificar una casa que glorifique a Dios. ¿Cuántos quieren realmente que su casa glorifique a Dios? Puede levantar su mano conmigo. ¿Cuántos quieren aquí realmente que su casa glorifique a Dios? Entonces yo le invito a que hagamos un examen. Y quiero pedirle que por favor se ponga de pie. Vamos a terminar acá. Tenía un pequeño punto más por acá, pero yo creo lo importante en esto es entender que Dios quiere que tengamos familias fuertes. Dios quiere glorificarse en nuestras familias. Ya viene el Día de la Madre, pero ojalá no sea solo ese día que nosotros empecemos a aplicar principios bíblicos en nuestra casa. Por ejemplo, el amor. Es que el amor es sufrido, es benigno, y empezamos a enfocarnos mucho en la cuestión del amor, pero que no sea solo en este tiempo. Esposos, que no sea solo en este tiempo para su esposa, que sea una práctica cotidiana, porque el amor es práctico, porque la palabra del Señor debe ser práctica. Yo quiero pedirle que por favor cerremos un momento nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y vamos a meditar un momentito acerca de lo que acabamos de compartir, acerca de lo que acabamos de escuchar. Cierre sus ojos un momentito ahí. Y quiero que hagamos en este momento ese ejercicio que yo les decía. Pero ahora no solo nos pongamos a pensar cómo nos ven nuestros vecinos, qué ven nuestros compañeros de trabajo, qué ve nuestro jefe. Quiero que vayamos un paso más allá y pensemos: ¿qué ve Dios en nuestro matrimonio? ¿Qué ve Dios en nuestros hijos? ¿Qué ve Dios en nuestra casa? ¿Qué ve Dios en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios ve? Yo estoy seguro que cuando usted empieza a meditar en esto, estoy más que seguro que el Espíritu Santo va a empezar a hablar a su corazón y a decirle: yo veo estas cosas y hay cosas que yo quisiera cambiar en ti, en tu casa. Medite un momento en esto. Medite un momento en esto. Un momentito nada más. Yo quiero que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle: Señor, muéstranos. Muéstranos cómo estamos edificando. Muéstranos qué estamos haciendo
bien, pero sobre todo muéstranos aquellas cosas en las que tenemos que cambiar. Porque nosotros queremos, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Nosotros queremos que tú seas glorificado, Señor, cada vez que las personas en el exterior nos vean. Y así como muchos se maravillan al ver grandes edificaciones y empiezan a hablar bien de aquel que construyó, que cuando vean nuestra casa, que cuando vean nuestra familia, empiecen a hablar bien de ti. Que cuando vean lo que hay, cuando vean lo que hacemos, lo que hablamos, cuando conozcan lo que pensamos, puedan hablar bien de ti. Porque así sabremos que tú estás construyendo nuestra casa. Así sabremos que eres tú quien está edificando. A través de tu Espíritu Santo en nosotros. Tu Espíritu Santo en nosotros. Porque no es en nuestras fuerzas y nunca en nuestra sabiduría. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros podemos ir y seguir el diseño que tú trazaste para nosotros. Por eso este día, Señor, esta tarde, queremos pedirte que tú abras nuestros ojos y nos permitas ver lo que tú estás viendo en nuestra casa.